Muchas gracias, hijito. Santo el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu iglesia. Somos tus hijos. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Vivimos por fe y no por vista. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que la palabra que tú pones en mis labios va a bendecir, va a levantar y va a edificar a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre todo demonio, sobre todo principado de las tinieblas, sobre todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de hechicería, todo aquello que viene del mismo infierno y de Satanás y sus demonios. Declaramos que el reino de los cielos ha llegado. Diga conmigo, el reino de los cielos ha llegado. Diga, soy libre por la sangre preciosa de Jesús. Yo rocío la sangre preciosa sobre este mensaje, sobre cada uno de tus hijos, y declaro que la palabra no volverá tras vacías en el nombre de Jesús. Estamos practicando la unidad, lección 48 del discipulado para madurez y crecimiento espiritual. Con esta lección termino el tema de la unidad en este capítulo. Algo muy importante. Efesios 4, 15 al 16, palabras del apóstol Pablo, Efesios 4, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento lo da Jesús, de quien todo el cuerpo, que somos la iglesia, bien concertado y unido entre sí. O sea que Dios espera que estemos concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, o sea, las relaciones de nosotros, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad. No hay un miembro sin importancia en el cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una gracia diferente. Y dice que nos ayudamos mutuamente. Yo te ayudo, tú me ayudas a mí. Y nos dice Él entonces, en la forma que cada miembro hace la actividad que Él le corresponde conforme a la gracia, la iglesia va a recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Si hay amor, hay unidad. Y donde hay unidad es porque hay amor. Estamos hablando de practicando la unidad. En 1 Corintios 1, 10, palabras también del mismo apóstol Pablo que escribió Efesios, nos dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos hablando de la importancia de la unidad para el crecimiento de la iglesia de Jesús. El principio de unidad fue originado en la mente de Dios y ha sido en el cielo donde primero se ha practicado y permanecido, porque Dios es un Dios trinitario o un Dios de unidad. El ejemplo más perfecto de unidad está en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una función diferente o distinta, pero a la misma vez están perfectamente unidos como uno solo. En la unidad nunca hay competencia, en la unidad nunca hay peleas, en la unidad nadie es más importante que nadie. En la unidad todos cooperamos de acuerdo a la habilidad y a la gracia, y siempre ponemos el interés de otra persona por encima del de uno. Le estamos diciendo lo que es la iglesia. El principio de unidad es de grande estimación delante de Dios,
porque es una base estratégica con la cual Él ejecutará el plan en su iglesia. Satanás nos quiere divididos, Dios nos quiere unidos. Y cuando estamos unidos se logrará el propósito el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Entendamos que la obra de Dios no se realiza por individuos, sino por un pueblo que se une como un solo hombre para pelear la buena batalla de la fe hasta establecer el reino de Dios en la tierra. La palabra unidad o la palabra unánime significa ser de una misma mente o ser de un mismo alma. La palabra unánime, una es una, ánima viene de ánima, la palabra ánima es alma en latín. Así que cuando estamos unidos, estamos en una misma alma, estamos en un mismo propósito, en una misma visión, teniendo todos un mismo sentir y un caminar en común acuerdo, con un mismo propósito y una misma meta. Por eso estamos aquí. Lo que nos une aquí es la sangre de Cristo. Lo que nos une aquí es el amor de Dios. Lo que nos une aquí es el propósito. Si usted está aquí es porque usted quiere salvarse. Es porque usted está buscando a Dios y quiere ir al cielo. En Hechos 4:32 nos explica cómo era la vida de los primeros cristianos. Nos dice el verso 32 de Hechos 4: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Pero ¿cómo va a ser posible si eran una multitud? Pero dice que tenían un corazón. O sea, había una unidad de corazón, de sentimiento, de alma, de propósito. Y ninguno decía decir suyo propio nada de lo que poseía. Esto no indica que no tenían propiedad privada, pero nadie se apegaba a las cosas, sino que todos tenían las cosas en común. Nadie se creía más importante que nadie. Usted nunca me va a oír a mí en un púlpito poniéndome por encima de la última persona que acaba de convertirse. Aunque hace 5 minutos que se convirtió, yo te voy a considerar también como que eres mi hermano, como que eres hijo de Dios. Y así mismo te voy a respetar. Esta unidad, para ponerla en práctica, tengo 7 cosas, la lección va a ser un poquito larga. Se ejecuta en oración y ruego. Si algo que nos une es cuando oramos juntos. Cuando oramos juntos, algo sucede. Dice Hechos 1:14, hablando de los apóstoles, todos estos perseveraban unánimes en una alma, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que el primer Pentecostés, el primer derramamiento del Espíritu Santo, vino como resultado de la unidad en oración y ruego, hombres y mujeres. La oración, además de ser el medio de transportación que Dios ha establecido para entrar en el mundo espiritual, es también la clave para mantener la unidad de la iglesia en el Espíritu Santo. Una iglesia que no mantiene una disciplina diaria de oración y ruego por las necesidades de los creyentes y por la manifestación del reino de Dios en todos los ámbitos, tanto espiritual como física, está limitada para ejercer su función como iglesia y está expuesta al peligro de convertirse en un club social. No somos un club social o un club político, somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido lavados por la misma sangre, participamos del mismo espíritu, tenemos la misma esperanza, el cielo, y por esa razón tenemos que estar en unidad en oración. La iglesia que permanece unida en oración es la que prevalece en contra de las mismas puertas del infierno, que por cierto Satanás tiene un plan siniestro de dividirnos, de vencernos, de forma que no podamos tener, porque 2 pueden más que 1. Aleluya. Cuando oramos, nosotros le mostramos a Satanás la multiforme sabiduría de Dios
Y cuando oramos, va a venir manifestación de señales, maravillas y milagros, como en la iglesia primera o la primera iglesia. Tenemos un ejemplo en la Biblia que al apóstol principal de la iglesia, que era Pedro, en Hechos 12, lo tomaron preso. Herodes lo quería matar. Había matado a uno de los apóstoles y ahora pues había tomado preso al pastor principal, al apóstol, porque esto le agradó a los judíos. Pero algo provocó un cambio, algo movió a Dios y algo venció al infierno. Yo quiero que usted entienda esto. La oración primero te bendice a ti. Segundo, la oración mueve a Dios. Y la oración de verdad siempre vence a Satanás. Quiero que el diablo lo sepa y lo oiga. Usted no puede tenerle miedo al diablo. No importa que él ladre. Y perro que ladra casi nunca muerde. Vamos a ver qué dice en Hechos 12 de este hombre de Dios que estaba en la cárcel. Y dice que estaba custodiado en la cárcel. Pero él tenía dos custodias. En la cárcel estaba custodiado por soldados, por guardias que uno a la derecha, otro a la izquierda, para que no se fugara quizás. Pero él tenía una custodia mejor. Y vamos a ver cuál era esa custodia. Y leemos Hechos 12, 5 al 7. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, la Biblia nos dice que cuando mataron al primero, que no estaban orando, o quizás creyeron que Dios iba a hacerlo sin que ellos oraran. Pero ahora, cuando toman preso al segundo apóstol, la iglesia dijo, no, vamos a orar. Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué sucedió? Porque oraron. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. O sea, la oración activa el ministerio de los ángeles. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona sabe que mañana le van a cortar la cabeza, está durmiendo? Solamente alguien que conoce a Dios, o alguien que sabía que sus hijos espirituales estaban orando por él, se echó una siesta por la noche y ni pensó que el otro día le podían cortar la cabeza. Y tocando a Pedro en el costado, el ángel le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Así que una iglesia, en ese tiempo no habían templos como ahora, se reunían de casa en casa. Estoy consciente, algo así como casas de luz. Estaban diferentes grupos. Recuerden que se habían convertido 3,000 personas. Y después se habían convertido 5,000 más. Así que por lo menos habían en la ciudad de Jerusalén, regados en toda la ciudad, por lo menos 8,000 creyentes, los cuales se dividían de casa en casa. Y dice que la iglesia no es un grupito. Estas personas estaban todos orando. Aleluya. Y la oración de ellos fue tan efectiva y tan fuerte. Usted tiene que orar por sus líderes. Debe orar por el fundador de este ministerio y debe orar por su líder aquí. Aleluya. El líder Rubén. Ya que la oración es el canal que transporta las bendiciones del mundo espiritual al mundo natural. Los resultados que produce la oración mantendrá cierto grado de expectación en el creyente que lo motivará a ser un practicante de esta disciplina en unidad al cuerpo de Cristo. Hoy yo tuve maravillosas
respuestas a oraciones que yo he estado haciendo, sin yo pensarlo, porque tú nunca sabes cuándo es que el cielo se va a abrir. Recuerda esto, que las oraciones tienen un efecto acumulativo. Por eso tú no puedes dejar de orar. Sigue habiendo una acumulación hasta que las nubes se llenan de agua. Cuando las nubes se llenan de agua o de vapor, empieza a llover, viene la bendición. Estamos hablando de cómo practicar la unidad en oración y ruego. Así que cada vez que haya que una persona orando, únase a esa persona. Vamos a practicarlo ahora. Extienda las manos y ore por mí, en unidad. Lo que usted quiere orar por mí, ore por mí. Ore por mi familia, ore por mi salud, ore por mi vida espiritual, eso es. Unidos, unidos, unidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hijos, yo oro por mis hermanos, yo oro por los que están viendo, Señor, este programa por las redes sociales. Yo declaro ahora, Señor, que sanes al enfermo, que levantes al caído, que auxilies, aleluya, al desesperado. Yo pido que tú suplas cada necesidad de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Danos a entender la necesidad de la oración. La oración del justo obrando eficazmente puede lograr mucho. Diga en el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Wow, poderoso. ¿Cómo practicamos la oración? Número 2, unidos en alabanza. Fue lo que hicimos. No debemos dejar sola a la hermanita o al hermanito cuando está alabando a Dios. Por eso en mi caso particular le hemos provisto todas las comodidades y todos los medios, de forma que usted no tiene ni que tener un himnario en las manos. Todo se le da gratis. Se le pone en la pantalla los cánticos para que todos cantemos a una voz, porque hay un poder que se desata cuando cantamos juntos, cuando adoramos juntos. Romanos 15, 5 al 6 nos dice: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Ve? Habla de unidad, para que unánimes, otra vez está la palabra unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando ahí que unidos todos adoremos a Dios. ¿Por qué no adoremos a Dios? Levantamos la mano y diga: Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres y maravilloso, Señor. Amén. Tenemos que tener presente que el propósito primordial de Dios al crearnos fue para que le alabáramos. Como tal, debemos entender que el objetivo principal por el cual un pueblo se congrega debe ser con el fin de alabar y magnificar su nombre. La alabanza unida es una de las expresiones más altas que un pueblo puede ofrecer a su creador, junto con la acción de gracia. Además, en el plan de Dios, la alabanza tiene una diversidad de funciones para efectuar en la congregación a favor de los santos. La alabanza es la responsable de traer la presencia de Dios al pueblo, pues Dios se mueve soberanamente por medio de su Espíritu Santo en medio de un pueblo que ha descubierto el principio de estar unido en alabanza. Tenemos un ejemplo de esto en 2 Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 5:13. Nos dice esa escritura, 2 Crónicas 5:13: cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a uno. Era el templo de Salomón, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Veamos el efecto de estas personas orando. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová se llenó de la gloria del Señor. ¿Usted quiere traer la gloria de Dios? Unámonos en adoración. Otro aspecto de la alabanza es que tiene la potencialidad de confundir a Satanás, a los enemigos, a los demonios, porque la alabanza es un arma espiritual en manos de los creyentes para hacer huir al diablo. ¿Sabía usted que toda música mundana es alabanza a Satanás? ¿Sabía usted que toda música secular, especialmente con esas líricas muchas veces hasta pornográficas, es una alabanza a Satanás?
Por eso yo no puedo ver creyentes cantando esa música. Ahora por ahí iglesias donde los creyentes bailan esa música, cantan esa música, aleluya, y lo hacen con la coronita en las manos. Imagínense, iglesias, eso no son iglesias, esos son una cueva de ladrones, es lo que son. Aleluya. Ahora, confunde los enemigos. Es un arma espiritual en manos de los creyentes para hacer huir al diablo y sus demonios. El pueblo que descubre estas cosas se esforzará para abundar en alabanza y en una victoria continua. Yo creo que usted entienda. Yo no vivo en una burbuja. ¿Quién no ha tratado a Satanás de hacer conmigo aún para matarme, aún para hacerme tropezar, aún para deprimirme, aún para quitarme la victoria? 2 años casi bregando con mi esposa, ya se está manifestando todo aquello que he creído su sanidad. Otros se rajan, otros vienen contra Dios, porque Dios no es mi peón para que Él lo haga cuando yo quiera. Dios es mi rey, pero a mí me toca creer en Él y confiar que Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, y que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y creo que muchas veces Dios nos hace esperar para que desarrollemos una virtud que se llama paciencia, constancia y persistencia. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando descubrimos el poder de la alabanza, nos esforzamos para abundar en alabanza y vivir en una victoria. No siempre es fácil alabar a Dios. Tenemos en la Biblia a Pablo y Silas, que le habían dado una paliza. Tenían sus espaldas chorreando sangre. Estaban de prisioneros. Pablo y Silas, pero a medianoche hicieron 2 cosas. Oraron y alabaron a Dios. Nadie quiere adorar y alabar a Dios cuando está botando sangre por sus espaldas. Le dieron una paliza por predicar el evangelio. Pero dice que cuando estaban adorando y alabando a Dios, aleluya, vino un terremoto del cielo, y las puertas se abrieron. Tanto así que el carcelero se turbó y se quería quitar la vida, porque él creyó que se iban a escapar. ¿Y sabe qué sucedió? La oración de un apóstol y su compañero trajo un avivamiento a una cárcel donde el carcelero fue salvo, y donde empezó la iglesia que se llama Filipenses. Esto sucedió en Filipos. Ahí empezó esa iglesia. Y fue una de las iglesias más queridas con el apóstol Pablo. Era una de las pocas iglesias que bendecía económicamente al apóstol Pablo. Estaba pendiente a sus necesidades, de forma que a Pablo se le hiciera factible ir de lugar en lugar. Era una iglesia dadora, pero era una iglesia que sabía que su ministerio vino como consecuencia o su existencia de alguien que en medio del dolor cantó. ¿Cómo nosotros practicamos la unidad? Número 3, asistiendo a los cultos. Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso muchas veces no saludamos, si uno tiene confianza con alguien, con un beso santo o con una expresión de bendición, Dios te bendiga, yo te bendigo. ¿Por qué? Porque ahí en esta unidad Dios empieza a hacer grandes cosas. No, nos dice aquí Hebreos 10, 24, 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se está refiriendo al día de la venida de Cristo, se acerca. Hay una práctica en muchos que se dicen ser cristianos de asistir a la iglesia cada 8 días para cumplir un requisito o su costumbre. En Estados Unidos los hispanos le llaman a esta gente kadoshos, cada 8. Bien. La palabra nos exhorta bien específicamente a no acostumbrarnos a ser negligentes para dejar de asistir a los cultos, descuidando así la comunión con los hermanos, y reducirnos a ser un simple visitante
o convertirnos en un religioso, como suceden en otras iglesias llenas de rituales. Pues uno de los propósitos de congregarnos es para que crezcamos espiritualmente y para que aprendamos a amarnos unos a otros. Hay un Salmo 133 que nos dice que cuando los hermanos están juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiere decir que Dios bendecirá muy especialmente al creyente, ahí en unión a sus hermanos en medio de la congregación. Es ahí donde el creyente es equipado, armado, para ser efectivo en toda labor que desea realizar. Cada creyente debe anhelar y sentir un profundo celo por la casa de Dios. El salmista David expresa en el Salmo 84 lo siguiente: como anhela su alma los atrios, el patio exterior de Jehová, cuanto más nosotros que tenemos acceso al lugar santísimo, debemos desear estar todos los días, si es posible, en la presencia de la casa de Dios para estimularnos y provocarnos al amor y a las buenas obras. Estamos conscientes que hay muchas razones por las cuales tú no puedes asistir. Y gloria a Dios porque puedes asistir los domingos, pero tan siquiera debes añadirle tan siquiera otro día más. Pero eso tampoco es suficiente. En tu casa debes tener tu devoción diaria, tan siquiera media hora con Dios. Si eres un líder, media hora no basta. Si eres uno que vas a dirigir la adoración, debes por lo menos pasar una hora con Dios. Si tocas instrumento, porque si la gente que toca instrumento y los que dirigen no tienen esa comunión con Dios, en vez de traer bendición, lo que traen es estorbo. Porque Dios va a fluir a través de los que estamos aquí en el frente. Noté que nadie dijo amén, aleluya. Pues yo voy a decir amén, 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 amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. La gente espera que el único que viene preparado es el predicador. Totalmente equivocados. Somos un cuerpo. Y si usted aprende a orar por su predicador, por su líder o por su pastor, usted va a recibir más de él que si no ora. Porque entonces, si usted oró por mí y Dios no me usó, entonces la culpa la tiene usted que oró mal. Amén. Una cuarta forma de estar unidos, dando diezmos y ofrendas. En Segunda Crónica 31, 5 al 6 dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron el mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en monte. Esto fue un momento que el pueblo se había olvidado de Dios, había dejado de traer sus diezmos y sus ofrendas, pero de repente vino un avivamiento, hubo un despertamiento, que esto no fue que los pastores lo estaban amenazando o manipulando para que soltaran la plata. Eso no es eso, no, sino que simplemente la persona siente la necesidad porque el Espíritu Santo empieza a bregar con uno. En 1 Corintios 16, 1 al 2, tenemos al apóstol Pablo invitando a una iglesia a dar una ofrenda. Y le dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que es el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, cada persona debe tener algo según haya prosperado. Bueno, la forma más básica o razonable según haya prosperado es: la Biblia estableció el diezmo, el 10% de lo que tú recibes. Él decía que lo guarden para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, que no esperen. En otras palabras, me gusta Pablo porque Pablo enseñaba el principio de dar, pero él no manipulaba a nadie para que diera. Eso sí, él decía: el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. El que no siembra abundantemente no puede cosechar abundantemente. Pero él no manipulaba a la gente.
Él no recogía 3 o 4 o 5 ofrendas tampoco, sino que él le daba a ellos la opción de que si querían ser bendecidos tenían que bendecir a Dios y bendecir a otros y bendecir la casa de Dios. Aquí se paga aire acondicionado, aquí se paga todo esto, aquí se paga este lugar. Aquí no tenemos ningún tío rico que nos está pagando aquí 3 o 4 mil dólares por esta sala para dar 2 cultos a la semana, imagínense. Pero la gente que ama a Dios y que está unida en este propósito, de acuerdo a cómo Dios lo ha bendecido. Fíjese que aquí nunca le decimos de una ofrenda especial para enviar al apóstol a Disney o para enviar a Rubén a California. No, nada de eso. Los respetamos a ustedes demasiado para nunca mercadear el evangelio. Y tampoco decirles, si tú das esto ahora, tendrás esto enseguida. Necesariamente no sucede así. Tú no siembras una semilla y mañana tú vas a cosechar. Ni en lo natural ni en lo espiritual. Ahora, debe ser algo lógico a nuestra mente que si nosotros como creyentes no damos a la obra de Dios, la obra no puede ser realizada porque todo cuesta. Mas sin embargo, aquellos que entran en la práctica de dar diezmos al Señor y dar ofrenda, no lo hacen porque sea lógico, sino porque la palabra de Dios lo dice. Dios en su infinita misericordia, sabiendo de antemano cuán difícil sería para el hombre compartir sus finanzas, instituyó un plan de modo que el hombre, dando a cambio, fuera prosperado. Una iglesia que sus miembros reconocen que son solo mayordomos de lo que tienen porque todo le pertenece a Dios, no tiene ninguna dificultad en su vida espiritual por causa de esta práctica para ser prosperado. Finalmente, como creyentes debemos hacerlo como parte de nuestra adoración al Señor. El pueblo que practica estos principios y recibe los beneficios de dar es un pueblo gozoso, sano y próspero, porque dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Así que yo los invito a que usted entre en esta práctica de acuerdo a como Dios lo ha prosperado. Nunca recibirá una factura o una llamada de su pastor o de su líder preguntándole por su diezmo. Eso no es parte de este ministerio, ni tampoco del apóstol Pablo, y yo sigo a Pablo. ¿Cómo nos unimos? Número 5. Nos unimos testificando de Cristo. Hechos 8:4. Vino la persecución contra la iglesia, vinieron en contra de los apóstoles, tuvieron que salir huyendo, fueron esparcidos. Hechos 8:4 nos dice, ¿qué hicieron ellos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué hacían? Anunciando el evangelio. Los sacaban de esta ciudad, se iban a la otra. Los sacaban allí, se iban a la otra. Una de las prácticas fundamentales que debe tener la iglesia como cuerpo es la tarea de evangelización. Pues ha sido la iglesia a quien se le ha encomendado la gran comisión de llenar la tierra con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no pensemos en nosotros mismos como individuos a quien se le ha hecho una encomienda. Dice en Hechos 8:3 que Saulo asolaba a la iglesia y los creyentes fueron dispersados. Aún eran la iglesia. Cada uno dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, ha instituido que cada creyente sea un ministro. O sea que cada persona que está unida a la iglesia de Jesucristo es responsable de hablar del Señor donde se encuentre. Entendamos que la salvación de las personas depende en gran manera del esfuerzo y la fidelidad de aquellos que se unen y aceptan la responsabilidad para ser mensajeros de las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Usted siempre debe tener una nota positiva de hablar de Jesús. Hay veces que yo sé que lo que tengo cuando estoy en una caseta, especialmente si voy para Colón, sé que lo voy a tener como medio minuto en lo que la muchacha me da la vuelta. Ahí mismo yo la bendigo. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Que la sangre de Cristo esté sobre ti. No tengo tiempo para presentarle el plan de salvación, pero ya ella se sonríe porque alguien la bendijo. Y es posible que si estaba descarriada, ella regrese a Jesús. Alguien me bendijo. Alguien que no me conoce, no me está pidiendo nada. Simplemente
me acaba de vender. Eso lo hice hoy. Porque usted siempre debe ser un testigo de Jesús donde quiera que usted esté. Y sabe una cosa, la gente está abierta para recibir. Lo que la gente no quiere es que tú los hostigues. ¿Entiendes? Que tú los hostigues. No hostigues a nadie. Trae el mensaje de salvación con una sonrisa. Háblale de que Jesús los ama. Háblale de que sus pecados pueden ser perdonados. Y nunca entres en un conflicto. No, yo no vengo a discutir contigo. Te bendigo en nombre del Señor. No, yo no quiero saber de eso. Tranquilo, Él te sigue llamando. Dios te bendiga. Así mismo. Y usted se va a ganar alguna gente así. Ahora, ¿cómo mantenemos esta unidad o cómo la practicamos? Sirviéndonos los unos a los otros. Yo no solamente aquí estoy predicando, yo le estoy sirviendo a ustedes. Yo tengo mucho gusto cuando van algunos hermanos a casa y yo le digo, yo te quiero hacer tu café. Yo, el apóstol, sí, el apóstol. El hombre con tanta grandeza en el mundo, sí, porque uno quiere servir. Sirviendo. Hay gente que está muy grande para servir. ¿Sabe una cosa? Que no sirve, no sirve. Son dos palabras que son antónimos porque suenan iguales, pero tienen diferentes significados. El que no sirve, no sirve. Pero el que sirve para Dios. Aleluya. Sirviéndonos los unos a los otros. En Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Nunca te creas mejor que nadie. No mirando cada uno por lo suyo propio. No busques lo tuyo simplemente, sino cada cual también por lo de los otros. Yo vivo en una barriada donde hay que entrar por la garita, y si no tengo mi tarjeta tengo que pedir que me abran para yo poder entrar. Pero yo, aun cuando tengo la tarjeta, Gustavo, cuando entra, Dios te bendiga, ¿cómo está? Pero estoy consciente que más del 90% de la gente que pasa por ahí, especialmente como viven en un lugar un poquito exclusivo, creen que ellos son los jefes del universo y no se acuerdan de darle las gracias a ese guardia que está ahí, que no gana mucho y que a veces va a estar ahí doblando turno 8 y 8 horas, 16 horas ahí. ¿Por qué no puede saludarlo tan siquiera? ¿O por qué de vez en cuando no le dice, toma, para que almuerce mañana? ¿Por qué no? Usted también testifica con sus manos, no simplemente con la boca. Yes. Y la gente dice, pero ¿por qué me dio? ¿A cambio de qué? ¿Qué quiere de mí? Yo de ti no quiero nada. Yo quiero darte lo que yo tengo. Se llama Jesús. Se llama el amor. ¿Qué pasaría? ¿Qué revolución espiritual habría si los cristianos hiciéramos eso? Ahora, dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir hacer la ley de Cristo, que es la ley del amor. Una de las cosas que hace más difícil y afecta el crecimiento espiritual en la vida cristiana del creyente es la falta de liberalidad, generosidad, desinterés, dadivosidad hacia los hermanos. No solamente hacia los hermanos, aún a los no cristianos. Esto impide el crecimiento en su vida espiritual particularmente y la vida de la iglesia en su totalidad, ya que el crecimiento de la iglesia depende en gran manera del servicio a los santos. Tenemos que entender que nuestro servicio a los hermanos y el estar sumisos los unos a los otros es parte de nuestro servicio al Señor. El mejor ejemplo de cómo servir a los hermanos lo podemos ver en nuestro Señor Jesús, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Una pregunta, ¿a quién están imitando los pastores? ¿Será el mismo Cristo que yo predico? ¿Será el mismo Cristo que a mí se me ha sido revelado? ¿O tendrán otro Cristo que es un cavernícola que nadie lo conoce? Porque no se parece al Cristo que yo leo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Porque la iglesia no se parece a ninguna de las que yo veo en el libro de los Hechos, en el libro de los Efesios o de los Romanos. ¿Qué está sucediendo con esto que se llama iglesia? ¿Un negocio simplemente para llenar los bolsillos de alguien? No. Estamos aquí para servirnos unos a los otros, para orar unos por otros. Se nos olvida la palabra de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando nos negamos a servir a los hermanos es porque no estamos viendo a Jesús en ellos. Pero la confirmación de que sirviendo a los demás estamos sirviendo al Señor la encontramos en Mateo 25. Veamos el verso 44 de Mateo 25. En una ocasión, Jesús, enseñándole a sus discípulos, le dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, empiece sirviendo. O sea, aquellos que desean ser reconocidos en su ministerio tienen que estar dispuestos a ser servidor de todos. Estamos hablando de cosas que contribuyen para que practiquemos esta gloriosa unidad como creyentes. Y termino con el punto 7. La unidad ahora, cada uno practicando el don que ha recibido. La Biblia dice: cada uno conforme a la gracia que ha recibido un don, ministrelo también a otros. Primera Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que la gracia que yo tengo no es la que tiene él, tú o tú. Cada uno tiene una gracia diferente. Vienen del mismo Dios. Cuando esas gracias se unen, hay una explosión de amor y una explosión de bendición. Dice el verso que sigue, Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sabe por qué yo puedo mover esta mano? Porque aquí hay una coyuntura y está cooperando con la de arriba para que yo pueda hacer esto. En el momento que hay un problema aquí, en el momento que se daña la coyuntura, pierdo la movilidad. En el momento que las relaciones nuestras son afectadas, nunca permita que su matrimonio, su relación con su cónyuge se afecte, porque entonces va a haber un problema. No hay unidad, no hay gozo, y ya se empieza a hablar de divorcio, se empieza a hablar de separación. Aleluya. Ahora, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice que entonces la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Estoy por terminar. Déjeme leerle mi último párrafo. Cada persona en la iglesia es diferente y a cada uno Dios lo ha dotado de una gracia especial para que la use como su aportación para edificación de la iglesia. Hay creyentes que nunca se preocupan por descubrir ese don en ellos, esa influencia divina de parte de Dios que les ha sido dada para beneficio del cuerpo de Cristo. Y otros lo descuidan, no atribuyéndole ninguna importancia. Esta negligencia en los creyentes priva a la iglesia de abundar en los dones para su enriquecimiento espiritual. Como buenos administradores de la gracia de Dios, cada uno ha recibido gratuitamente un don. Tiene la gran responsabilidad de ministrarlo a los demás. ¿Qué estoy haciendo yo? Ministrándole a ustedes mis dones. Debe entender que ese don le ha sido entregado, es un regalo de Dios para suplir una necesidad en ese cuerpo de creyente. Y no debe no debe reprimirlo o descuidarlo, sino ponerlo en operación para que en alguna forma haga partícipe a los demás de la multiforme gracia de Dios. Somos comunicadores de la multiforme gracia de Dios, a fin de que todos seamos edificados y recibamos un crecimiento espiritual en unidad. Que es lo que yo hago en esta noche. Estoy dando la gracia que Dios me ha dado. Tengo una gracia para enseñar. En otras ocasiones no se manifiesta la gracia para enseñar, se manifiesta la gracia para exhortar o la gracia para evangelizar. Y algunas veces
me cae la gracia para cantar, pero siempre es para bendecir a otro. Wow. Segunda Timoteo, Pablo le recomienda esto a un pastor jovencito y le dice: mira, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, el cual yo te di por la imposición de mis manos. Pablo le había puesto las manos como su padre espiritual a Timoteo, lo había nombrado un líder, un pastor, pero él notó que se estaba enfriando. A alguien le llevó el cuento, ¿entiendes? Porque antes no había internet, pero a alguien le llevó el cuento. Alguien le escribió un papiro a Pablo y dijo: mira, el pastor que nos dejaste aquí como que no está orando mucho, como que no está buscando a Dios. Entonces él le escribe una carta: aviva el fuego del don de Dios, está en ti porque yo te impuse las manos. Y otra vez también le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 4, ahora es 1 Timoteo 4:14, perdón. Mira muchacho, no descuides el don que hay en ti. Que indica eso, lo estaba descuidando. Y era líder, era pastor. O sea que uno también se puede descuidar. No descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así que un apóstol responsable, un apóstol que ama la iglesia y ama a sus líderes, siempre está muy interesado y muy inquietado para que cada uno manifieste la gracia, para que mantengamos a la iglesia de Jesús vibrante y poderosa. Maranata Norte, les pido que se unan en unidad juntamente con sus líderes o con su líder Rubén. Y gloria a Dios, yo no puedo estar aquí, yo tengo tantas cosas que hacer. Y si tengo una misión de levantar 100 iglesias en este país, soy uno solo, pero estoy preparando líderes para que me ayuden en esto. Quiero que ustedes se pongan de pie porque vamos a orar. Oremos por la unidad de esta iglesia. Oremos por eso. Ya que terminamos hoy el capítulo sobre la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, como un representante del reino de Dios, como el apóstol presidente, Señor, de este ministerio y el pastor principal de esta iglesia, yo pido ahora, Padre, que la palabra que yo he predicado no vuelva atrás vacía. Que cada uno haya tenido oídos para oír lo que el Espíritu le dijo a través de este humilde siervo de Dios que soy yo. Amando Roboquetia. Yo oro ahora también, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia. Oro también, oh Dios, por el siervo que está a cargo aquí, Señor, por Rubén. Que tú le des la gracia, la sabiduría, Señor. Que todos los que le rodean a él, Señor, sean una extensión de lo que él recibe de mí. Para que la gente venga del norte, del sur, del este y del oeste. Que esta iglesia siga creciendo. Bendice a cada casa de luz. Bendice, Señor, que los cultos los domingos sigue trayendo a la gente hambrienta y sedienta. Y que la gloria del Señor llene este lugar. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: les amo, les quiero mucho. Puede sentarse.